Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de octavo grado? Espero que estén muy bien. Para mí es un placer poder grabar este pequeño video en donde retroalimentaremos brevemente la guía número 3 de este periodo. Como ustedes bien pudieron dar cuenta, en esta guía habían que responder 6 preguntas abiertas, que era el resultado de la lectura. Entonces, quien hizo la lectura y quien a su vez pudo participar en la clase, pues obviamente tuvo más recursos y pues desafortunadamente quien no lo hizo, ustedes saben que siempre estoy presto en el área de atención del caso a recibir todas las dudas e inquietudes. Bien, entonces vamos rápidamente a analizar cada una de las preguntas porque eso era lo único que había que hacer en la guía como tal. Les recomiendo estos dos videos. Estos dos videos son un complemento temático al tema que estamos viendo y en la posterior temática que vendrá en los próximos días, en la próxima guía como tal. Bien. Entonces, para que lo tengan presente, por favor. Por favor, recuerden, les invito a que paginen las páginas, valga la redundancia, de su trabajo para cuando ustedes me las envíen por medio de fotos, por ejemplo, yo pueda organizar el PDF más rápidamente. Bien, entonces a continuación, revisando las preguntas, vamos a comentar una a uno. Entonces, la primera pregunta, ¿cree que los jacobinos tenían razón al usar el terror para garantizar el éxito de la revolución y sus ideas? Sustente su respuesta. Como ustedes se dieron cuenta, en la lectura se llamó el régimen del terror. ¿Por qué régimen del terror? La Revolución Francesa significó una nueva apuesta política. Un proyecto como este proyecto político no había existido en la Europa moderna, ni siquiera en la antigüedad como tal. Eso fue algo caótico en la medida de que como era algo nuevo, se dio sobre la marcha y con muchos tropiezos en torno a que había muchos intereses en juego. ¿Qué ocurrió con la Revolución Francesa? Cuando ocurrió la revolución, en primera medida el rey siguió gobernando, pero con el paso del tiempo ustedes recordarán que el rey terminó siendo guillotinado, sobre todo cuando un grupo llamado los jacobinos, de carácter izquierda radical, asumieron el poder en la Francia revolucionaria de 1790-91. Bueno, entonces, estos señores, ¿sí? Terminaron gobernando por medio de la fuerza, por ejemplo, de Maximilien Robespierre, es uno de los que más sale mencionado, llama uno de los grupos de los radicales, quien terminó siendo el principal dirigente de aquel régimen del terror y empleó el miedo para que la población obedeciera. ¿Cómo era el miedo? Si usted estaba en contra de la revolución, lo asesinaban. ¿Cómo? Por medio de la guillotina, que ya expliqué cuál era. Aquí sale una imagen en la misma guía, es decir, una especie de cuchilla que bajaba y cercenaba la cabeza, ocasionando la muerte inmediata de la persona, en teoría, sin mayor sufrimiento, pero siendo un mecanismo de asesinato rápido y eficaz. Bueno, entonces, Maximilian Robespierre y los demás jacobinos, pues, emplearon ese terror y terminó muriendo mucha gente, pero la pregunta como tal no era eso. Usted debía conocer eso para responder. Ojo, ¿cree que los jacobinos tenían razón? Y era una respuesta que ustedes daban libremente, si sí o no. Y si, y si, y si tenían razón o no, ustedes tenían que responder y argumentar. Hay gente que dijo que sí, y pues argumentó sí porque era un mecanismo efectivo para mantener el control de la población francesa, y otros dijeron que no. Sí, si usted me pregunta como opinión personal, obviamente yo no puedo justificar el uso de la fuerza y más del terror y el miedo para gobernar, ¿sí? Nuestros ideales democráticos tienen claro que eso no es permitido, eso no está bien, porque una persona que vive bajo el miedo es una persona que responde solamente a la amenaza, pero no es un ciudadano libre, no es un ciudadano que respete esos valores. Y eso ocurrió en el régimen del terror. Así usted apoyara la revolución, por solo criticar algo ya era creído un enemigo y lo iban a asesinar. Algo que por lo menos en Colombia ha ocurrido cuando a veces alguien es crítico político y por ser crítico político entonces lo van asesinando. Hablemos de los líderes sociales en la actualidad, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ustedes podían sustentar que sí o que no, pero lo importante era sustentar. Desde mi posición, obviamente no estoy de acuerdo que ellos tuvieran la razón, porque eso era justificar el uso de la fuerza, el uso de la violencia para mantener un orden social. Y nosotros como
personas de la modernidad, pues debemos estar en contra de eso porque creemos que aún podemos vivir en sociedad por medio del diálogo, por medio de la razón, por medio del disenso y no por medio de la fuerza. Bien. Segunda pregunta. ¿Cree que los escritores deben ayudar u oponerse a los asuntos políticos de un país? Sustente su respuesta. También era abierta, era muy sencilla. Bueno, ¿ustedes creen que un político debe meterse en asuntos políticos? ¿Sí o no? ¿Debe apoyar o estar en contra de un gobierno de turno? Sustenten. Ustedes, unos dijeron que sí, otros dijeron que no. Que por los conocimientos que tiene un escritor, todo lo demás. Es libertad de cada quien responder si sí o si no, pero lo importante es argumentar. Mi posición, ¿sí? Mi posición es que solamente le vi esa respuesta a un estudiante y también la comparto, que un escritor debe estar libremente o a favor o en contra, pero no puede estar amarrado a un político siempre, ¿sí? Un escritor debe defender su postura, pero sabiendo dar cuenta de que es su postura y así como es su postura, saber que hay otras posturas. Hay alguien que tuvo una posición más inteligente que fue la de decir que un escritor debe ser neutral, solamente debe limitarse a dar información. Pero la realidad es que cuando leemos noticias no hay posiciones neutrales en política, siempre hay posiciones que tienden a uno u otro bando. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como ciudadanos? Saber diferenciar en qué bando es que está este escritor, saber criticar las mismas posturas y para eso es fundamental una educación. Pero volviendo al escritor, ¿el escritor debe ayudar a oponerse? Claro, personalmente sí, estoy de acuerdo siempre y cuando no usen mentiras para eh, convencer a la ciudadanía de su posición, siempre y cuando lo que escriban lo escriban argumentando y también dando cuenta de pros y contras, es decir, reflexionando. ¿Por qué señalo eso? Porque ese fue el problema en la Francia revolucionaria. Jean-Paul Marat, ustedes recordarán ese señor que creó su periódico y todo lo demás, él usó un poco de mentiras para que la gente al leerlas se llenara de más rabia, de más furia y terminó desencadenando este régimen del terror. A la gente ya era normal ver a alguien allá en la plaza pública decapitado a cada rato porque sencillamente habían leído que era un enemigo de la revolución y la gente por eso justificaba su muerte, lo cual está muy mal hecho. Bien, entonces vean lo amplio de esta pregunta. Tercer pregunta, ¿por qué fue tan importante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Ustedes recordarán, y yo le he hecho mucho hincapié, en que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es fundamental porque permitió, ¿sí?, que aquel poder absoluto que existía del rey dejara de existir. Permitió mayor participación ciudadana y permitió la búsqueda de mejores condiciones de vida para toda la sociedad. Antes de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, recuerdan esa pirámide social que siempre les he explicado, en donde habían unos privilegiados arriba, que son unos pocos y la gran mayoría no privilegiados. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se buscó que todos vivieran o que tuvieran en teoría unos derechos básicos ante la ley por igual independientemente de su condición y eso no existía antes, lo cual es muy bueno tener en cuenta, ¿bien? Entonces, ¿por qué es importante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Porque permitió unos primeros derechos que, como bien lo he explicado, se han poco a poco legitimado a lo largo de la historia y terminaron convirtiéndose muchos en lo que hoy en día son los derechos humanos. Bien, que veremos sobre todo en noveno si llegamos a esa temática en la Segunda Guerra Mundial posterior. Bien, vamos al cuarto punto. Si tuviera que escoger uno de los derechos de la declaración como el más importante, ¿cuál escogería y por qué? Era muy individual esa pregunta, totalmente. ¿Por qué? Si yo miro la Declaración de los Derechos del Hombre, ahí me habla unos derechos como la libertad, la igualdad, ¿sí? Por ejemplo, acá, como la equidad en la administración de justicia, libertad de expresión y culto, entre muchas nuevas reivindicaciones. Entonces vemos que ustedes tenían que leer y escoger uno, cualquiera. Yo no le estaba preguntando qué eran los derechos del hombre, no. Escojan un derecho y digan por qué les gusta más. No, a mí me gusta la libertad de culto porque permite practicar diferentes religiones y creencias y no solamente la que está impuesta por la mayoría, ¿sí? No, es que todos tienen que ser de X religión, ¿por qué no? Porque la gente y la tradición y el mismo Estado lo dice, ¿no?
Yo tengo mi libertad de culto, yo tengo el derecho a resistirme. Si yo veo que el gobierno de turno está siendo opresor, está siendo malo, pues yo tengo el derecho a rebelarme en búsqueda de unas mejores condiciones de la sociedad. Bien, esas y demás cosas ahí. Entonces ustedes tendrían que argumentar, ya, sencillo. La quinta, cree que en Colombia se aplican los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre. Era una posición muy personal, pero hay gente que me la mezcló con los derechos humanos. La valí, la verdad, porque era un poquito más compleja esta pregunta. Nadie llamó a consultarme, pero de todas formas la valí. ¿En qué sentido? Yo debo responder que sí como profesor. A pesar de muchos inconvenientes que ha tenido, en Colombia, tanto esos derechos del hombre y del ciudadano, que posteriormente fueron como la antesala de los actuales derechos humanos en nuestro país, se usan. Y como bien se los he dicho, está en la columna vertebral de nuestra Constitución Política de 1991. Todos esos derechos, o la búsqueda, o pensar que el ser humano tiene unos derechos desde que nace, ¿sí? Inalienables, que nadie se los da, sino que van con el ser humano mismo, viene desde esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y llega también a nuestros derechos humanos de hoy en día. ¿Listo? Y esos principios, claro que sí se aplican en nuestro país, en nuestra Constitución y en todas nuestras leyes, todo el tiempo están presentes. Bien. Y la sexta, ¿cuáles derechos cree que son los que menos se aplican en el Chocó? Es una pregunta que requería algo de investigación o como mínimo mirar noticias. Si yo miro noticias a cada rato me doy cuenta que en nuestro país hay departamentos que son poco valorados como el Chocó. Es un departamento con muchas problemáticas, tanto de olvido del Estado y también de corrupción de los mismos gobernantes, tanto desde el gobernador de turno para abajo, tristemente han estado inmiscuidos en casos de corrupción. Entonces, es un departamento que socialmente tiene muchas carencias de servicios básicos, tiene mucha delincuencia, tiene mucho narcotráfico, violencia como tal, falta de instalaciones institucionales apropiadas, de educación, de luz, o sea, tiene un resto de carencias, ¿sí? Entonces, a partir de esas carencias, más que derechos, al menos admití quien me señalase esas carencias y muchos me lo hicieron. Veo que sobre todo encontrar una misma fuente de una noticia, pues no pude pelear por eso porque como era una pregunta más fuera del texto, pues era algo compleja. Bien, esa es la retroalimentación que les puedo dar de esta guía en cuestión. Entonces, no siendo más, yo les deseo todo lo mejor y nada, nos vemos en la guía número 4 de este periodo. Recuerden que ya estamos a puertas de finalizar este periodo. Hay que tener paciencia a ver si ya entramos en alternancia o no. Nuestro rector está haciendo todo lo posible para ver en qué momento podemos tener unas condiciones mínimas, aunque no deberían ser mínimas, deberían ser lo mejor, pero pues ya eso se sale de las manos de la institución. Bien, entonces, no siendo mal, les deseo lo mejor, espero que estén muy bien, que tengan un feliz día, cuídense mucho, por favor. Chao, chao.